Hola queridos amigos, muy buenas tardes. Me presento, soy el físico Adolfo León Orozco Torres, presidente del Centro Mexicano de Sindonología, y voy a impartirles esta conferencia, pero quisiera empezar pidiéndoles que me acompañen a rezar la oración del sindonólogo que vemos aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la sábana santa, concédenos tu luz para conocerte, conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos para que, unidos a tus méritos, podamos después de la muerte contemplar tu rostro real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por haberme acompañado en esta oración. Y empezaremos como espero que algunos de nuestros amigos que nos están acompañando, amigos y amigas, tal vez sea la primera vez que oyen hablar de la sábana santa o han oído muy poco. Quiero hacer antes una introducción sobre la sábana santa. ¿Qué es la sábana santa? Bueno, la sábana santa es una tela de lino muy larga que mide 4 metros 43 centímetros de largo por 1 metro 13 centímetros de ancho. Es una tela muy larga, como la estamos viendo aquí en la imagen. En la primera aproximación tiene una serie de imágenes que vamos a verlas a continuación. Primero vemos la imagen de un cuerpo, espero que vean ustedes aquí se ve el rostro, los brazos, el pecho, las piernas y cabeza con cabeza. Aquí se ve la nuca, la espalda, la región glútea, los muslos, las pantorrillas, las plantas de los pies. A continuación vemos una serie de manchas distribuidas por todo el cuerpo que son sangre, manchas de sangre. Tenemos luego estas líneas negras que son quemaduras de un incendio que sufrió en el año de 1532, en la noche del 3 al 4 de diciembre. Se encontraba en la iglesia de Chambéry en Francia y la iglesia fue destruida por el fuego provocado con la intención de destruir la sábana santa. Y por último vemos unas marcas de agua, estas marcas romboidales que ven ustedes aquí, son marcas que dejó el agua que se usó para combatir el incendio y poder rescatar la sábana santa del incendio. Eso es lo que vemos de entrada. Bueno, resulta que el 28 de mayo de 1898 se le tomó una primera fotografía a la sábana santa y se descubrió que la imagen que está ahí grabada es una imagen grabada en negativo. Esto provocó mucha curiosidad y se empezó a estudiar. Uno de los primeros estudios fueron por parte de los médicos forenses que estudiaron la sábana santa. Médicos ateos, escépticos, creyentes, y muy brevemente les comentaré lo que encontraron estos médicos forenses. Nos dicen ellos, después de estudiar con todo detalle la imagen, que esta imagen nos recuerda al varón de dolores del que nos habla Isaías. No hay parte sana en él. Todo su cuerpo está cubierto de hemorragias, de heridas, de coágulos producto de los traumas, las agresiones que sufrió. En primer lugar está la mancha, todo el cuerpo cubierto de pequeñísimas gotas de sangre, nos dicen, indicando que esta persona sufrió el sudor de sangre o conocido médicamente como hematohidrosis. También nos dicen que fue golpeado brutalmente en la cara, tiene un gran golpe en la mejilla derecha, como pueden ver ahí. Tiene otro golpe también en el pómulo, en la mejilla derecha, que se prolonga hacia la nariz. En esta imagen, que es una imagen negativa, estamos viendo realmente como si estuviéramos viendo el rostro de Jesús, porque la imagen de la sábana se grabó en forma negativa. De esto hablaremos más adelante. Vemos también que tiene otro golpe en el pómulo izquierdo, que le falta un pedazo de barba, le falta un pedazo de bigote, y se encontró además, permítanme,
en la zona de la nariz, en esta zona que vemos aquí de la nariz, se encontraron sustancias que solo existen en la saliva. De modo que nos dicen, esta persona fue golpeada en varias ocasiones, le jalaron la barba y el cabello. También vemos, nos dicen los médicos, que sufrió el castigo romano de la flagelación. Tiene más de 500 heridas producto de una flagelación brutal que incluyó todo el cuerpo, lo que nos dice que no lo flagelaron los judíos, porque ellos solo flagelaban el torso. Sino fue flagelado por los romanos, que ellos flagelaban. No tenían ninguna regla específica para la flagelación. Nos dicen que fue flagelado por 2 verdugos, uno a la izquierda y otro a la derecha, que fueron cubriendo tanto la parte frontal como la parte dorsal del cuerpo metódicamente, indicando que no buscaban la muerte del condenado, sino un castigo brutal, pero que no fuera mortal. A continuación nos encuentran los médicos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de uno de estos golpes de látigo que se ven en la sábana santa. Estos 4 golpes corresponden a las mancuernas que tenían los flagelos en la punta para darle contundencia al golpe. De modo que cada golpe de un látigo de 2 flagelos producía 4 heridas, y cada golpe de un látigo de 3 flagelos producía 6 heridas. En la sábana, en el hombre de la sábana, se ve que usaron un látigo de 2 correas, un flagellum, y un látigo de 3 correas, un flagrum. Por eso se cuentan en la sábana alrededor de 600 heridas producto de la flagelación. También encuentran los médicos que esta persona tuvo sobre la cabeza no una corona, como nos estamos acostumbrados, un objeto, digamos, más o menos circular, sino más bien un casco, algo que le cubrió tanto la parte lateral como la parte superior de la cabeza. Podemos ver las múltiples hemorragias que se presentan en la parte lateral y en la parte superior de la cabeza, en particular esta en forma de 3 invertido o de una letra griega epsilon, que indica que esta persona estaba viva cuando le fue colocado el casco. De esa forma, la sangre, surge la sangre, va bajando por gravedad, se va atorando, digamos, en la frente, en las arrugas de la frente, producto de una expresión de dolor que tenía esta persona. También en la nuca podemos ver las hemorragias producto de la corona de espinas. Puedes ver cómo son múltiples hemorragias que observamos en la nuca. A continuación, los médicos encuentran también que esta persona, nos dicen, cargó un objeto pesado sobre el hombro derecho. Las heridas de la flagelación que están sobre el hombro derecho, esto aunque parece el hombro izquierdo, recuerden que les comenté que la imagen en la sábana santa es una imagen negativa, invertida, izquierda por derecha. Y aquí podemos ver cómo las heridas producidas por la flagelación en el hombro, nos dicen los médicos que están maceradas, indicando que iba vestido con algún tipo de ropa, sobre esa iba cargando un objeto pesado que con el movimiento le fue macerando las heridas que tenía en esa parte de la espalda, en el hombro, porque iba en movimiento cargando el objeto pesado. Aquí tenemos marcado esto y tenemos aquí muy claramente marcado un golpe de látigo de 3 correas. A continuación, los médicos encuentran, nos dicen, una herida en la muñeca que nos indica que esta persona sufrió la crucifixión. Nosotros estamos acostumbrados a que los clavos en la crucifixión están en la palma de las manos. Por eso es una representación artística. El doctor Pierre Barbet, que era director de la morgue de París, allí en los años 30 del siglo pasado, haciendo experimentos con cadáveres, vio que si se clava en la palma, pues esto no sostiene el peso del condenado, eso se desgarra muy fácilmente. En cambio, si se clava en este punto, que se conoce como el espacio libre de Destot, en este lugar, el clavo pasa entre los huesecillos de la muñeca
y queda firmemente anclado. Bueno, así es como se ve en la sábana santa. Aquí estamos viendo la herida en la muñeca con dos direcciones, porque nos dicen que en una dirección el condenado estaba prácticamente colgando de los brazos y en otra dirección estaba un poco levantado tratando de meter aire a los pulmones. Se ve además la sangre que corre por los brazos, lo que permite reproducir lo que se llama la mecánica de la crucifixión. Ahí tenemos la herida del clavo. También notaron los médicos que no se ve el pulgar. Falta el pulgar en la sábana santa, y esto lo explicó el doctor Pierre Barbet cuando al hacer sus experimentos con los cadáveres veía que al meter un clavo por la muñeca se lesiona el nervio mediano que da movimiento al pulgar. El pulgar se dobla sobre la palma de la mano. De modo que este estudio forense pues, nos explica por qué en la sábana santa no se ve el pulgar. También podemos ver aquí la sangre que corrió transversalmente en el brazo izquierdo, y esto pues nos dice que en realidad esta sangre estaba cayendo verticalmente cuando el condenado estaba en la cruz. Aquí estamos viendo lo que se conoce como el espacio libre de Destot. Este espacio junto a entre los huesecillos de la muñeca, nos dice el doctor Barbet que cuando mete el clavo, la punta del clavo como que va haciendo a un lado los huesecillos, se va haciendo un espacio y pasa muy fácilmente, de modo que los brazos del condenado quedan firmemente clavados en la cruz y permiten entonces que se sostenga el cuerpo. También encuentran la herida de los clavos en los pies. Aquí estamos viendo la herida en el pie derecho, se ve con mucha claridad. La herida en el pie izquierdo no se nota porque le removieron la sangre. Se ve que al momento de trasladarlo al sepulcro, inconscientemente le removieron la sangre del pie, de la planta del pie izquierdo. Sin embargo, ven los médicos que el talón izquierdo marcó más arriba que el talón derecho. También ven que la pierna izquierda marcó menos que la pierna derecha, y todo esto los lleva a concluir que en la cruz estuvo el pie izquierdo sobre el pie derecho, ambos pies clavados con un solo clavo. Aquí vemos el lugar de la herida del clavo, no rompe ningún hueso y produce un punto de anclaje, de apoyo firme para que el condenado se sostenga en la cruz, colgado, digamos, de los brazos y apoyado en el clavo que tiene en los pies. Es un suplicio terrible, dolorosísimo, pero además muy prolongado porque la crucifixión no daña ningún órgano importante, no produce un sangrado abundante, de modo que el condenado podía estar mucho tiempo sufriendo los terribles dolores de la crucifixión porque no se está desangrando, ni se le está directamente afectando ningún órgano importante. Sin embargo, junto con ese terrible sufrimiento físico, hay otro sufrimiento que es la asfixia. El condenado colgado, como lo vemos en esta primera imagen, no puede expandir el pulmón para echar fuera el aire viciado y meter aire fresco a los pulmones. Entonces la sangre se le va envenenando paulatinamente, lo que le produce una sensación de angustia, de desesperación. Ante esto, el condenado, como puede, se empuja, se jala de los brazos, se levanta un poco para meter un poco de aire a los pulmones. Esto es una forma de explicar, es un modelo para explicar cómo se van formando los coágulos de sangre que vemos en la imagen de la sábana santa. Aquí tenemos un ejemplo más o menos de cómo se formarían estas hemorragias que vemos en la sábana santa, producto de ese movimiento del condenado tratando de prolongar en una forma instintiva pues un poco más su vida. Finalmente la muerte sobreviene por culpa de la agonía, de la asfixia. Eventualmente esta asfixia termina por dañar el funcionamiento del corazón, de los pulmones, del hígado, y termina por la falla de alguno de estos órganos, pero el producto no directamente de la crucifixión, sino de la asfixia, producto de la situación en la que estaba.
Por eso les rompían las piernas a los condenados para terminar el suplicio, porque una vez con las piernas rotas ya no pueden levantarse para meter más aire a los pulmones y acaban muriendo rápidamente de asfixia. Aquí vemos esta escultura que hizo de muy feliz memoria el doctor Enrique Rivero Borrell Vázquez, primer presidente del Centro Mexicano de Sindonología, donde está el condenado empujándose tratando de meter un poco de aire a los pulmones, las piernas tiesas empujando hacia arriba, los brazos, todos los músculos contraídos tratando de levantar el cuerpo, el pecho distendido, la boca abierta, para tratar de meter la mayor cantidad de aire posible en los pocos segundos que puede estar en esta posición, y que el dolor que hay en este movimiento pues termina por vencer y vuelve a caer. Aquí tenemos ejemplos de los clavos que han sido extraídos de excavaciones arqueológicas. El clavo largo, como ven ustedes aquí, para los pies, y los clavos más cortos para las manos. Como ven, no son clavos muy artísticos, muy bien hechos, no importaba para ellos, porque recuerden que el objetivo de la crucifixión es producir dolor. Entonces, no se ponían muy delicados en tratar de tener clavos muy bien hechos o muy finos para eso. De hecho, a veces mientras más rústicos fueran los clavos era mejor, porque producían más sufrimiento en el condenado. Termina el estudio forense que se hizo, les decía, en la primera mitad del siglo XX, con el descubrimiento de una herida en el costado derecho. En esta herida que estamos viendo aquí, tiene el tamaño y la forma de las lanzas romanas, y de esta herida, nos dicen los médicos, brotó sangre de muerto, porque nos dicen ya está separado el plasma del suero, indicando que esta sangre ya no estaba circulando. Pero además nos dicen, brotó un líquido claro, que lo podemos ver aquí abajo, nos dicen es suero pericárdico. Esto es, el pericardio, es la membrana que rodea el corazón. Esto nos indica que la lanza penetró entre la quinta y sexta costilla, atravesó el pulmón derecho y llegó hasta el corazón. Un golpe de lanza profundo, como era el que acostumbraban los soldados romanos. Para perforar el corazón, primero rompe el pericardio, que es la membrana que rodea el corazón, y entonces se vacía el suero que está acumulado en el pericardio, y a continuación perfora la aurícula derecha, que es la única que tiene sangre después de muerto, porque ha muerto colgado, y entonces ahí se acumula sangre de las partes superiores, y esa sangre se vacía a través de la herida que le produce el soldado al condenado. Así pues vemos que en esta lectura forense de la sábana santa, pues los médicos nos han permitido reproducir con todo detalle lo que fue la pasión y muerte de Cristo. Pero ya no a través de la Biblia, ya no a través de los evangelios, ya no a través de la predicación de un sacerdote, sino a través de la ciencia. Es la ciencia forense, la ciencia más avanzada en su momento en el siglo XX, la que ha leído la sábana santa y nos ha leído nuevamente la pasión y muerte de Cristo a través de las huellas que quedan en esta insigne reliquia de la cristiandad, considerada la más importante reliquia de la cristiandad, por eso, porque tiene sangre directa del cuerpo físico de Jesús de Nazaret. Ahora bien, ante este estudio tan claro que de muchos modos nos permite recordar a Jesús, a la pasión de Cristo, aún hay muchos que dudan todavía que si fue Jesús o no el hombre que estuvo envuelto en esta tela. Pero es muy fácil esta pregunta, para mí me parece que es muy clara. Miren, la gente primero dice que hubo muchos crucificados. ¿Cómo podemos saber cuál de los miles de crucificados hubo? Pues es cierto. No podemos saber porque hubo miles de crucificados. Pero también hubo miles de flagelados. Era una condena pues anterior a la crucifixión, cuando no merecían el castigo de la crucifixión, pero eran flagelados. Entonces también hubo miles de flagelados, tal vez más que de crucificados. ¿Cuál de todos esos miles es el de la sábana santa? Pues no lo podemos decir. Pero el hombre de la sábana santa no fue crucificado y flagelado, sufrió
los dos castigos. Esto ya no era tan común. Pero además el hombre de la sábana santa sufrió sudor de sangre. ¿De quién más sabemos que haya sufrido sudor de sangre? Pues formalmente de Jesús de Nazaret, porque así nos lo dice Lucas en su evangelio, que en el huerto de los olivos sudó sangre. ¿Cuál otro crucificado o flagelado sudó sangre? Pues no lo sabemos, a lo mejor algunos más. Es un fenómeno muy extraño, muy raro. Pero que además de que sudó sangre, lo hayan coronado de espinas, pues también eso solo lo sabemos de Jesús. O sea, crucificados muchos, flagelados muchos, crucificados y flagelados ya no tantos, pero que hayan sudado sangre, que hayan sido coronados de espinas, que no les hayan roto las piernas, que les hayan abierto el costado en lugar de romperle las piernas, que no lo hayan tirado a la fosa común, que lo hayan envuelto en una tela fina, que lo hayan depositado en un sepulcro nuevo. Todo esto que ven ustedes aquí a la derecha, todo esto lo sabemos de una sola persona en toda la historia. Jesús de Nazaret. No hay otro candidato. Si hubiera 2, 3, 4, pues estaríamos en duda. Pero en realidad solo hay uno. Un solo hombre que reúne el 100% de los datos que vemos en la sábana santa. Así que yo considero que podemos concluir racionalmente que el hombre de la sábana santa, el hombre que fue envuelto en la sábana santa, es Jesús de Nazaret. Bueno, pues después de estos estudios forenses, en la segunda mitad del siglo XX se hicieron una serie de estudios científicos. No voy a entrar en mucho detalle, pero aquí es donde ya nos vamos acercando al tema de la tridimensionalidad de la imagen. En el año de 1978, un grupo de alrededor de 35 científicos, la mayoría americanos, todo esto trabajando a cuenta personal, no por encargo de la NASA ni de ninguna institución, sino fue un estudio a título personal. Estudió la sábana santa durante 5 días completos. Mañana, tarde, noche, madrugada. Cada científico, grupo de científicos, tenía ya una serie de estudios que iba a practicar. La única condición es que no fueran destructivos. Se aplicaron muchos estudios científicos a la sábana santa y estos resultados fueron posteriormente publicados en revistas científicas especializadas de circulación internacional. Se hicieron también algunos libros sobre el tema, de modo que fue un estudio muy serio, muy completo sobre la sábana santa. No voy a entrar en detalle en este estudio, no tenemos el tiempo para ello, pero les comentaré que este estudio se puede concluir si es una tela que proviene de la Palestina del siglo I, del periodo en que gobernó Poncio Pilato entre el año 28 y el año 37. Lo sabemos por el polen que hay en la sábana santa y por una moneda descubierta en el párpado derecho del hombre de la sábana santa que se identifica perfectamente con una moneda, con un leptón romano acuñado por Poncio Pilato. También sabemos que hay sangre en la sábana santa, que eso que hemos dicho como sangre es efectivamente sangre humana. Las pruebas con antígenos fueron todas positivas para sangre humana tipo AB, con una acidez muy baja, un pH de 5.0, indicando que a esa sangre le falta oxígeno en cantidades muy importantes. Ahora, sobre la imagen, que es el tema de nuestra plática principalmente. Es una imagen que tiene características muy especiales. Primero, es una imagen negativa. Miren, aquí vemos el rostro de Cristo como se ve al natural en la sábana santa. Sin embargo, cuando se le tomó la primera fotografía, el 28 de mayo de 1898, el negativo fotográfico nos reveló esto. Esa es la imagen negativa. Pero como ven ustedes, no se parece a un negativo fotográfico. Los negativos fotográficos son imágenes muy extrañas, muy difíciles de identificar. Y en este caso el negativo fotográfico resulta un rostro perfectamente creíble, natural,
detallado, con mucha definición. Realmente este rostro es un positivo, lo que quiere decir que la imagen que está grabada en la sábana santa es negativa. Y cuando vemos el positivo, es como si estuviéramos viendo, cuando vemos el negativo del rostro de la sábana santa, es como si estuviéramos viendo el positivo, el rostro de Jesús. Esto nos dice Secondo Pía, que fue la persona que tomó la fotografía, le causó tal impresión que estuvo a punto de soltar la placa. Antes eran placas de vidrio más o menos de 40 centímetros por 25 centímetros, de soltar y que se le cayera y se le rompiera la placa, algo que realmente habría sido pues una tragedia limitada, porque se podían tomar después otras fotografías, pero este fue el primer descubrimiento de esta negatividad de la imagen de la sábana santa. Pero además Secondo Pía descubrió otra cosa, que la sangre que hay en la sábana santa se comporta distinto de la imagen. Podemos ver nosotros aquí que la sangre en la sábana santa se ve oscura, como es la sangre natural. Así la vemos sobre un cuerpo. En cambio, en el negativo fotográfico la sangre se ve blanca. O sea, la sangre es positiva en el positivo y negativa en el negativo. Sin embargo, la imagen del cuerpo no. Como ven, la imagen del rostro es oscura en el negativo, en el positivo, y es clara en el negativo. O sea, la imagen del cuerpo fue formada por un proceso distinto del de la sangre y fue grabada en negativo. Invertida izquierda por derecha, invertidos tonos de luz y de oscuridad. Esto hace que cuando se observe el negativo fotográfico se vea una imagen muy natural, y esto sorprendió. Fue lo que inició los estudios científicos de la sábana santa. Bueno, durante los estudios que se hicieron en 1978, pues se analizó con mucho detalle las fibras. Aquí estamos viendo una zona donde hay imagen en la sábana santa, pero no se ve ningún tipo de pigmento ni de color, no se ve ningún líquido acumulado en los intersticios. Los científicos llevaban más de 20 solventes orgánicos e inorgánicos, separaron algunas fibrillas, las sometieron a estos solventes, no soltaron nada. No encontraron ácidos, tintes, polvos, bases, anilinas, pigmentos, ninguna sustancia usada para teñir, ningún líquido que haya corrido viscosamente a lo largo de las fibrillas, que se hubiera acumulado en los intersticios de la tela. De modo que es una sorpresa que no hay ningún elemento colorante en la sábana santa. La imagen se ve, pero no se ve porque haya ningún tipo de color añadido a la tela. También nos dicen que las fibras, no se ve direccionalidad en las fibras con color. Hay fibras en todas las direcciones que tienen imagen. Por lo tanto, tampoco eso nos descarta a un artista, porque el artista siempre le da una direccionalidad a la imagen que pone. Otra característica también muy importante es que no le afectó el incendio en el agua del incendio de 1532. Las fibrillas cercanas a la zona chamuscada, pero que no se chamuscaron, se ven con las mismas características que las fibrillas lejanas a las zonas chamuscadas. De modo que el calor del incendio no afectó a las fibrillas, a su coloración. También el agua que se usó para bajar la temperatura y poder rescatar la sábana santa, la una con la sábana santa, tampoco afectó la imagen de la sábana. La tela quedó prácticamente empapada, toda la tela, excepto unas pequeñas partes que, como estaba doblada en 48 pliegues, las partes más internas no se mojaron, ¿verdad? Pero las propiedades de la imagen en las zonas que no se mojaron son iguales a las propiedades de la imagen en las zonas que sí se mojaron. Entonces el agua no afectó la imagen de la sábana. Imagínense si hubiera sido una pintura. Le echan agua a la pintura a una temperatura, se calcula que fue alrededor de 1000 grados centígrados. Todos los pigmentos se chorrean con el agua. Se hubiera desbaratado cualquier imagen que hubiera tenido. Y en cambio no le afectó, solo las partes que se quemaron, ahí sí, las zonas de los hombros, tanto en la parte frontal
como en la parte dorsal se perdieron, pero el resto de la imagen que no fue tocada, que no fue chamuscada, quedó intacta. Es otra de las propiedades muy interesantes de la sábana santa. Pero lo más importante lo encontraron los doctores Jackson y Jumper de la NASA. Los doctores Jackson y Jumper estaban trabajando en un satélite, en una nave que se había puesto en órbita alrededor de Marte. Esta nave estaba girando alrededor de Marte y tenía un instrumento de radar. Un instrumento de radar que mandaba señales de radar a la superficie de Marte y luego las recibía de regreso. De modo que, midiendo el tiempo que tardaban las ondas de radar en llegar a la superficie y rebotar y regresar al satélite, pudieron conocer la topografía del suelo marciano. Las ondas que regresaban más rápido, pues rebotaban en montañas. Las que se tardaban más, rebotaban en valles. De estas diferencias de tiempo, les permitió a estos científicos reproducir la topografía del suelo marciano. Pues bueno, el doctor Jackson, que conocía de la Sábana Santa desde chico, él siempre ha sido católico, vive ahora en Colorado Springs, ahí en Estados Unidos. El doctor Jackson se le ocurrió, junto con el doctor Jumper, someter una fotografía de la Sábana Santa a un aparato que se llama BP8, se llamaba, que era el que analizaba estas imágenes de radar. Este aparato analizaba la información que le había llegado de las diferencias de tiempo y producía un mapa en relieve de la superficie marciana. Pues bueno, le pusieron la fotografía de la Sábana Santa y para sorpresa de ellos y del mundo entero, resultó que de repente la imagen del rostro se volvió en tercera dimensión. Tenía volumen, se veían las cejas levantadas, los ojos hundidos, la nariz puntiaguda. Toda la imagen plana adquirió tercera dimensión. Esto los sorprendió a ellos, sorprendió a todo el mundo, y se dedicaron a investigar qué pasaba en este caso. ¿Cómo es que tenía ese efecto? Bueno, pues estudiando con detalle este efecto, ellos lograron reproducir, aquí vemos esta escultura, esta estatua de la Sábana Santa, que una copia de estas le regalaron al Papa Juan Pablo II, y es la reproducción en tercera dimensión que ellos hicieron del Jesús en la Sábana Santa. Pueden ustedes ver que aquí hay unas pequeñas líneas que atraviesan a todo lo largo. Bueno, vamos a ver un poco más adelante la explicación del por qué estas líneas que se ven aquí. Pero fíjense, esta imagen en tercera dimensión fue rescatada, recuperada de la imagen plana de la Sábana Santa. ¿Cómo es posible que una imagen plana nos dé una imagen en 3 dimensiones? Bueno, pues esto solo tiene una explicación, vamos a ver a continuación. Si juntamos todas las características de la imagen de la Sábana Santa, vamos a mencionar, es muy superficial, o sea, una fibra está formada por muchas fibrillas. Bueno, la imagen solo se ve en las fibrillas más superficiales, hagan de cuenta que de una fibra completa, esta es una fibrilla, la imagen solo está en la parte superficial de la fibrilla que da hacia afuera. Cuando la fibrilla se mete y se pierde, ya no tiene imagen. Entonces, nada más en la parte superficial de las fibrillas externas, muy superficial, unos cuantos milésimas de milímetro penetra el fenómeno que produce la imagen de la Sábana Santa. Es una imagen negativa, también ya la habíamos mencionado, tiene estabilidad química, tiene estabilidad térmica, no le afectó el agua, química no le afectó, el calor no le afectó el agua, tiene esta característica tridimensionalidad. Hay zonas de imagen sin contacto, o sea, hay zonas de la tela que tienen imagen y que no estaban en contacto con el cuerpo, hay ausencia de direccionalidad, no está saturada la imagen. Todas estas características de la imagen, al final, los lleva a los científicos a una conclusión general. Primero, no es una pintura, en la Sábana Santa no hay el menor rastro de pintura, no está formada por contacto, porque hay partes de la tela
como el fondo de ojo, que no estaban en contacto con el cuerpo y tienen imagen. No está formada por vapores. Las imágenes, los vapores dejan ciertas manchas, pero son manchas porque la imagen por vapor se satura, no tiene la definición ni la que tiene la imagen de la sábana santa. No es una imagen térmica. Las imágenes térmicas, que son como las chamuscaduras que se producen a veces con la plancha que quema, se está planchando y no se fija uno de repente y queda quemada la ropa por la plancha, pero estas imágenes tienen una fluorescencia en el ultravioleta muy característica que no tiene la imagen de la sábana santa. Así que después de todo el estudio que hicieron, nos dicen los científicos que la explicación primero de por qué se ve la imagen, nos dicen es porque las fibrillas más superficiales están deshidratadas y sufrieron un proceso químico de oxidación y conjugación. Se llama una deshidratación oxidativa. Esta deshidratación oxidativa produjo un cambio en la estructura molecular de las fibras, de las fibrillas. Y este cambio en la estructura molecular, cambia la disposición de las moléculas, hace que se refleje la luz de ese color sepia únicamente. El resto de la luz es absorbido y solo se refleja ese color sepia, por esas características moleculares. Por eso la imagen de la sábana santa se ve monócroma, de un solo tono. Es ese tono sepia uniforme, porque es producto de ese cambio en la estructura molecular. No es producto de ninguna sustancia añadida a la tela que haga que se vea la imagen, sino es este cambio en la estructura molecular el que produce que se vea la imagen. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué provocó ese cambio en la estructura molecular? ¿Qué produjo esa deshidratación oxidativa? Bueno, pues no se sabe. La única explicación que hay, nos dicen, es una radiación. Si de este cuerpo hubiera brotado una radiación y hubiera viajado, mientras más viajó, grabó más tenue, y mientras menos viajó, grabó más intenso, eso nos podría explicar todas estas características de la imagen de la sábana santa. Pero no sabemos, y él puede explicar esa radiación que se haya producido, esa deshidratación oxidativa. ¿Pero qué tipo de radiaciones emite un cadáver? Porque era un cadáver. De eso no hay la menor duda. La herida del costado es prueba sólida de que esa persona estaba muerta. Entonces, ¿de dónde pudo salir una energía capaz de grabar esa imagen? Pues no lo sabemos. Este estudio, como les digo, se hizo en 1978. Se analizaron los resultados durante años. Se publicaron los resultados en las revistas científicas especializadas. Y sin embargo, a la fecha, en la actualidad, no tenemos una explicación de cómo se formó la imagen de la sábana santa. Sigue siendo un tema abierto para la ciencia. Bueno, ¿cómo es entonces esta tridimensionalidad? ¿Cómo es que los científicos llegaron a esta conclusión? Bueno, vamos a tratar de explicárselos en la forma, pues esperemos que más o menos clara. ¿Qué significa la tridimensionalidad? Bueno, nosotros sabemos que vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Nos podemos ver hacia adelante o hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Esas son las 3 dimensiones del mundo en que nos movemos. Y para poder ubicar un objeto en el espacio, pues necesitamos de eso. Necesitamos decir a qué distancia se encuentra, en posición de respecto a qué, y a qué altura se encuentra. Siempre para poder ubicar la posición de un objeto necesitamos 3 coordenadas. Eso es el mundo tridimensional en el que vivimos. Ahora bien, ¿cómo captamos la tercera dimensión? Pues por la profundidad o por la distancia, como lo hacemos nosotros. Pero por algo tenemos 2 ojos. Ustedes pueden hacer un experimento muy sencillo de algo que se conoce como paralaje. Si se tapan el ojo izquierdo y ven la pantalla,
y luego destapan el izquierdo y tapan el derecho, van a ver cómo hay un pequeño cambio en lo que estamos viendo. Cambia ligeramente de posición lo que estamos viendo. Porque un ojo está captando un ángulo y otro ojo está captando otro ángulo. Se están viendo en ángulos ligeramente diferentes. Y cuando el cerebro capta estas dos imágenes, que curiosamente sabemos que en el cerebro se intercambian, y lo que vemos por el ojo derecho se va al cerebro izquierdo y lo que vemos por el ojo izquierdo se va al cerebro derecho, el cerebro mezcla estas imágenes y nos da una sola imagen. O sea, nosotros estamos captando dos imágenes, pero su cerebro está viendo una. ¿Por qué? Porque combina esas dos imágenes y por esta diferencia de paralaje, de la diferencia de cómo se ven con un ojo y con otro, lo interpreta adecuadamente como distancia. Y entonces así es como podemos ver con los dos ojos, tener idea de qué tan lejos o qué tan cerca está un objeto. Este fenómeno de paralaje es lo que nos permite precisamente entonces ubicarnos en un mundo en 3 dimensiones. El paralaje, por ejemplo, también es lo que permitió en el siglo XIX medir, calcular la distancia a las estrellas más cercanas, por la diferencia de ángulo de cuando está la Tierra en un punto de su órbita y se ve una estrella cercana comparada con las estrellas que están en el fondo, y 6 meses después que está al otro lado de la órbita, hay un pequeñísimo cambio y esto permite calcular la distancia de las estrellas más cercanas. Porque ¿qué pasa? En una fotografía, por ejemplo, pues no podemos determinar la profundidad. Nuestro cerebro hace un trabajo para interpretar lo que está viendo y en base al conjunto y a la perspectiva nos da una idea de profundidad. Pero es una construcción del cerebro. No está en la imagen la idea de profundidad. Si nosotros metemos esta fotografía al BP8, pues nos da una cosa muy deforme, porque lo blanco se va a ver muy bajo, no tiene color, lo negro se va a ver muy alto, entonces van a ver cosas altas y bajas que no van a tener nada que ver con la fotografía que estamos analizando. Las fotografías con este método no nos dicen absolutamente nada. Tampoco las pinturas. En una pintura, pues el artista está poniendo colores y formas de acuerdo a lo que él está interpretando y da una sensación de profundidad en base a la perspectiva. Los objetos que están más lejos, pues los pinta más pequeños, los que están más cerca los pinta más grandes, y así a través de esa diferencia en los objetos, pues tenemos una cierta sensación de profundidad. Y vemos una pintura y podemos decir, pues qué es lo que parece que está más allá y qué es lo que parece que está más acá. Pero en la práctica todo está a la misma distancia. Igual si metemos una pintura al BP8, pues nos produce cosas completamente deformes y sin sentido. Porque el BP8 interpreta la intensidad como distancia. Y en una pintura la intensidad está en función del color del objeto que el artista está retratando, no de la distancia a la que se encuentra el objeto. Así que podemos ver cómo el BP8, cuando se mete a analizar pinturas o fotografías, en el caso de la sábana santa, si fuera una pintura, pues no nos daría el efecto tridimensional que vemos. Fue precisamente porque es un fenómeno producido por un proceso que llaman los científicos a distancia, que el BP8 pudo reproducir la imagen en tercera dimensión de la sábana santa. ¿Cómo se hace esto? Bueno, bien, en primer lugar, nosotros vemos esta tercera dimensión, como les decía hace un momento, por un efecto de estereoscopía. Aquí tenemos lo que hace normalmente, esta es una técnica que se utiliza muy frecuentemente para estudios de campo. Por ejemplo, un avión que está estudiando un terreno para estudiar pues la topografía o algún otro producto, pues va haciendo varios pases, lo pasa primero en una línea, luego pasa en otra línea, va tomando fotografías, y en las partes en que estas fotografías se sobreponen, en estas partes es donde se puede obtener la tercera dimensión, el relieve del terreno que estamos analizando,
por medio de técnicas estereoscópicas. También se puede hacer en una sola línea. Se van tomando fotografías una tras otra y siempre entre dos fotografías habrá una zona donde se traslapan las fotografías y en esa zona se puede aplicar la técnica estereoscópica. Eso se usa, si alguno ha tenido la oportunidad, es algo interesante, porque hay mapas de terreno que son mapas de fotografías del terreno, y luego se pone encima este aparato para ver la imagen estereoscópica. Entonces, cuando uno se asoma, un ojo ve una parte de una fotografía, el otro ojo ve la otra parte de una fotografía del mismo terreno ligeramente desplazada, y en el momento que uno se asoma, es impresionante cómo de repente aparecen las montañas. Se ve claramente, se están viendo dos imágenes planas, pero se ve claramente las montañas, los valles, los árboles, por este efecto estereoscópico. Pero esto es un efecto estereoscópico que se produce por técnicas hechas específicamente, diseñadas específicamente para eso. En las imágenes en tercera dimensión hay otras imágenes que ahora se han puesto muy de moda, que son estas dos imágenes, una usando un filtro azul, otra usando un filtro rojo. La imagen que tenemos aquí a la derecha, pues es una imagen compuesta donde están sobrepuestas, ligeramente desfasadas las dos imágenes. Cuando uno se pone los anteojos, pues el filtro rojo solo deja pasar la luz roja, el filtro azul solo deja pasar la azul, y entonces nos pone los anteojos y aparece la imagen tridimensional. También por un efecto estereoscópico producido por otra técnica. Pero también es una tridimensionalidad que surge de la técnica que estamos usando, no de la imagen como tal. La imagen como tal es plana, no tiene tercera dimensión. Ahora estamos acostumbrados mucho a estas técnicas de hologramas. Los hemos visto en muchas películas, por ejemplo en la Guerra de las Galaxias, anaglifos, lenticulares, estos que vemos con estos lentes de dos colores. Y esto ahora es muy común porque son técnicas que se han ido desarrollando recientemente. Pero pues cuando se analizó la sábana santa, en primer lugar, no existían estas técnicas, todavía apenas estaba empezando la holografía. Pero por otro lado, pues vemos que la imagen de la sábana santa no tiene que ver con ninguna de estas técnicas. Es una imagen que se grabó hace 2000 años y no tiene ninguno de estos trucos tecnológicos que usamos nosotros para ver la tercera dimensión. Esta tercera dimensión que se obtiene con estos métodos es una tercera dimensión tecnológica, digamos así, creada, generada por nosotros mismos. No hay tercera dimensión en la imagen que estamos analizando, en la fotografía o en la pintura o en lo que sea que estemos analizando. Sino esta tercera dimensión la estamos obteniendo producto del método tecnológico que estamos utilizando. En el caso de la sábana santa no es así. En el caso de la sábana santa, la imagen tridimensional es una propiedad intrínseca de la imagen que estamos viendo. Es algo que se ha recuperado de esa misma imagen simplemente utilizando el método adecuado. Podemos aquí ver la topografía por radar, como les comentaba hace un momento. El satélite manda las señales de radar, las que rebotan de una montaña pues regresan más rápido, las que rebotan, por ejemplo, de la superficie del agua o del fondo del océano, pues todo esto nos va dando información. Toda esta información topológica, topográfica, la podemos obtener usando señales de radar y algunas otras señales. Bueno, ¿cómo grabar imágenes a distancia o con información tridimensionalidad? ¿O cómo grabar imágenes que tengan información de la distancia a la que se encuentra el objeto? ¿Cómo convertir distancia en intensidad para después invertir el proceso y convertir intensidad en distancia? Que es lo que hicieron los científicos. Convirtieron intensidad de la imagen en distancia y de ahí recuperaron el cuerpo en tercera dimensión. Bueno, pues hay básicamente dos técnicas. Una es por absorción de la radiación por un medio que va atravesando o por los tiempos de ida y vuelta. Por ejemplo, en una radiografía, pues por un lado el aparato de rayos X emite rayos X que atraviesan el cuerpo. Si se encuentran zonas blandas,
pues pasa la mayor parte de los rayos X al otro lado. Entonces se graba una imagen blanca. Pues si se encuentra zonas duras, como los huesos, se absorben la mayoría de los rayos X y entonces se ven como zonas oscuras que luego en la imagen negativa se invierte zona de luz y de oscuridad. Y es en esa forma, por la absorción que se tiene de la radiación al atravesar un objeto, es la forma en que los rayos X nos permiten obtener imágenes tridimensionales. Esa es una de las imágenes que ahora se usan mucho para tomografías, para resonancias magnéticas, etc. El software que les comentaba para estudiar la topografía de Marte, pues fue el que usaron los doctores Jackson y Jumper precisamente para estudiar la topografía, digamos, de la imagen de la sábana santa. En este caso, tenemos un ejemplo de absorción. Aquí es un ejemplo muy burdo la gráfica, espero que se entienda. Tenemos aquí una placa. Por ejemplo, en este caso estamos mandando una de radiación desde esta placa, atraviesa un medio determinado, se absorbe una cierta cantidad de radiación en la ida, otra cantidad de radiación en el regreso, y entonces eso nos da una idea de lo que tenemos en el medio. Igual, aquí vemos, aquí se absorbe cierta cantidad de radiación, aquí se absorbe un poco menos de radiación, acá todavía un poco menos, aquí se absorbe mucho menos radiación, de modo que si nosotros mandamos una cantidad conocida de radiación y vemos cuánta radiación nos regresa, pues podemos tener una idea de la densidad del medio que está atravesando el objeto y recuperar así una forma tridimensional. También por el tiempo de recorrido, que es el que mencionamos de las ondas de radar. Mandamos la señal y la señal que rebota de la zona más lejana tarda más tiempo en regresar que la que rebota de zonas más cercanas. Entonces, midiendo esos tiempos, podemos nosotros reproducir la forma del objeto al que estamos enviando la radiación. Esto es en esencia lo que se hizo, y lo que hicieron los doctores Jackson y Jumper fue estudiar la disposición de la tela sobre el cuerpo de una persona. Aquí estamos viendo estas imágenes de ultrasonido, que son otras imágenes utilizadas precisamente en tercera dimensión, utilizando en este caso ondas de sonido, que pues, son muy conocidas para conocer realmente cómo es el niño antes de que nazca. Aquí abajo tenemos una imagen de Marte, donde se está mostrando el perfil que se obtiene por medio de radar. Las zonas rojas son las zonas más cercanas, donde tardó menos de regresar la radiación. Las zonas amarillas son las intermedias y las azules oscuras son donde tardó más en regresar. Así que en esta forma estamos obteniendo la superficie de esta imagen plana. Ya la computadora nos puede reproducir la topografía en tercera dimensión. Bueno, ¿cómo se grabó entonces la imagen de la sábana santa? Pues nos dicen por una radiación que brotó del cuerpo de Cristo verticalmente y que fue siendo absorbida por el aire entre el cuerpo y la tela. Mientras más aire cruzó esta radiación, se absorbió más y grabó más tenue. Mientras menos aire cruzó esta radiación, se absorbió menos y grabó más intenso. ¿Cómo le hicieron los científicos para lograr, para conocer este método? Ok, antes de mencionar directamente, nada más quisiera hacer esta aclaración. Hay básicamente dos tipos de radiaciones. Unas radiaciones es la luz, radiación electromagnética, y hay otra radiación que son partículas. A esta se le conoce más bien como radioactividad, que hay que distinguirla de la radiación. La radioactividad viene del nombre de radio, un elemento químico, el radio, y la actividad. O sea, el radio es un elemento químico que está produciendo, está emitiendo partículas continuamente. Se está desintegrando y se está transmutando en otro elemento químico. Este fue el descubrimiento de este fenómeno de la radioactividad por Becquerel a fines del siglo XIX, pues fue lo que dio lugar a toda una serie de investigaciones en física sobre cómo los elementos químicos, algunos
de los elementos químicos se pueden cambiar en otros elementos químicos a través de este fenómeno de radioactividad. Y recibió el nombre de radioactividad porque se descubrió principalmente en este elemento del radio. Entonces hay que tener claro, la radioactividad, o sea, la actividad del elemento químico radio, son partículas, no son ondas como la luz. Son básicamente, como tenemos aquí, radiación beta que se llama, que son electrones, radiación alfa, que es lo que se conoce como núcleos del átomo de helio, son dos protones y dos electrones, dos protones y dos neutrones, sin sus electrones, también son protones y diversos núcleos atómicos. Entonces, unas son ondas de luz en todo su espectro y otras son las partículas. Son dos tipos de radiaciones distintas. Y las que estamos viendo ahorita en la imagen de la sábana santa, vamos a ver que es un tipo de radiación de tipo pues parecida a la electromagnética. Aquí tenemos un ejemplo más o menos explicativo de lo que es el espectro electromagnético. Esta línea que vemos aquí, muy angosta, es la parte del espectro electromagnético que nosotros vemos. En realidad el espectro se extiende hacia el infinito en todos lados, porque eso nos dice las longitudes de onda. Nuestros ojos solo son capaces de captar una parte muy pequeña del espectro electromagnético, pero es lo que ilumina y lo que nos permite ver todo alrededor nuestro. Y así es como trabajaron los científicos. Miren, aquí soy muy malo dibujando, así que perdónenme ustedes. Se supone que esta es la cara, la frente, la zona de los ojos que está sumida, la nariz, luego viene la boca. Y los científicos cubrieron a una persona con una tela de lino semejante a la sábana santa. Y luego, con mucho cuidado, fueron midiendo la distancia que había en los distintos puntos de la tela. En los puntos donde tocaba, donde los puntos están un poco más lejos, en fin. Así fueron midiendo estas distancias con mucho cuidado, con mucha precisión. Luego vieron en esos puntos cuál era la intensidad de la imagen. Bueno, tomaron la imagen de la sábana santa, como tienen aquí, y la dividieron en líneas horizontales. Cada una de estas líneas que ustedes ven aquí es una línea horizontal. Estuvieron midiendo la distancia entre la tela y el rostro y el cuerpo a lo largo de cada una de estas líneas. Y entonces, según fueron viendo la intensidad y viendo la distancia entre el cuerpo, fueron encontrando el factor de conversión de distancia, intensidad y distancia al cuerpo. Esa distancia la invirtieron y fueron reproduciendo la imagen del cuerpo. Conectaron el aparato con el que fueron haciendo esto claro, lo hicieron por medio de un aparato, fueron barriendo, digamos, horizontalmente la imagen de la sábana santa a lo largo de cada línea, y en el barrido, mediana intensidad, utilizaban la fórmula de conversión e iban cortando un cartón, como ven ustedes aquí. Este es un solo cartón, y según iba variando la intensidad de la imagen, la máquina fue cortando este cartón, un primer cartón. Luego se fueron a la siguiente línea y cortaron el siguiente cartón, siguiendo la intensidad de la imagen. Se fueron a la tercera línea y cortaron el siguiente cartón, nuevamente siguiendo la intensidad de la imagen. Todos estos cartones que los vemos aquí acostados, digamos, porque después así los apilaron. Apilaron un cartón tras otro, y una vez que los apilaron, apareció la imagen en tercera dimensión. Estas subidas y bajadas de la intensidad que fueron siendo cortadas en los cartones, simplemente al juntarlas les dio el cuerpo en 3 dimensiones, lo cual demuestra que esto es una realidad que es producto de esta relación intrínseca entre la distancia entre la tela y el cuerpo y la radiación que brotó del cuerpo. Una radiación que, como les decía, brotó en forma perpendicular a la tela,
hacia arriba y hacia abajo, no hacia los lados, y según la distancia grabó con una cierta intensidad, y luego esta intensidad fue a través de sus aparatos conectada para ir cortando los cartones y reproducir la imagen en tercera dimensión. Como podemos ver, pues es un método que, si no hubiera habido esta información tridimensional directamente en la imagen de la sábana santa, no habríamos podido obtener esta imagen que les mostré hace un rato y que aquí tenemos. Pueden ver aquí lo que les decía hace un rato, porque era importante. Cada una de estas líneas que ustedes ven aquí es uno de los cartones. Cada cartón se cortó en forma individual y luego simplemente se apilaron unos sobre otros. Y al momento de apilarlos dio como resultado la imagen en tercera dimensión. Por eso se dice que la imagen de la sábana santa tiene esta tridimensionalidad intrínseca. No es una tridimensionalidad producto de que se hicieron ciertos tratamientos y se obtuvo un holograma o un lenticular, en fin, sino es algo que brota de la misma imagen. Entonces, ¿de cómo se produjo este fenómeno? ¿Cómo codificar la información del cuerpo en 3 dimensiones sobre una superficie plana que pudiera ser recuperada solo con la ciencia del siglo XX? Pues a través de una radiación. Como les comentamos, todo esto implica que la hipótesis de la radiación para la imagen de la sábana santa es la única que puede realmente explicar cómo se formó la imagen. ¿Por qué mecanismo se formó la imagen? Aunque sigue sin saberse qué mecanismo entonces fue el que produjo, que hizo que se produjera esa radiación. Nadie puede actualmente crear una imagen igual a la de la sábana santa y naturalmente es imposible crear una imagen con estas características. De modo que este es el tema, la pregunta que nos deja el estudio de esta tridimensionalidad de la imagen. ¿Qué tipo de radiación fue? No lo sabemos. Sabemos que tuvo que ser suficientemente intensa, pero al mismo tiempo suficientemente breve, para simplemente, por decir, en un equivalente a chamuscar ligeramente las fibrillas más superficiales y producir apenas un cambio molecular. Para un cambio molecular no se requiere mucha energía para cada molécula, pero son millones de moléculas, pues ya no es tan poquita la energía. Pero el caso es que tuvo que ser en una energía tan cuidadosamente administrada que pudiera dejar la imagen en tridimensionalidad de modo que pudiera recuperarse. ¿Qué tipo de radiaciones emite un cadáver? Ninguna que sepamos. Bueno, se puede decir que está a 18 grados centígrados, pues emite una radiación térmica de 18 grados, pues es una radiación de muy poca energía. La explicación que podemos nosotros dar sería la claridad o la luminosidad de los cuerpos gloriosos resucitados. Si Cristo resucitó, al momento de resucitar, de que su cuerpo vuelve a la vida, nos dicen los teólogos, su cuerpo adquiere una claridad, una luminosidad, una brillantez, como la que tiene el cuerpo en la transfiguración en el monte. Y en el momento en que adquiere esta luminosidad, podemos pensar que es el momento en que se graba la imagen de la sábana santa, que se produce esa radiación que graba la imagen. Es una hipótesis que no podemos demostrar. Nosotros no podemos poner cuerpos a resucitar. A ver si cuando un cuerpo resucita se produce una radiación que tenga estas características. Pero sí podemos asociar al hecho histórico conocido de la resurrección de Cristo envuelto en esta tela para hacer la hipótesis lógica de que ese es el momento de la resurrección, el momento en que se graba la imagen de la sábana santa. Así pues, en forma indirecta, este estudio de la tridimensionalidad de la imagen nos acerca al hecho histórico de la resurrección de Cristo. Un hecho que la ciencia no puede explicar, ni puede describir, ni puede reproducir, pero que no significa que no haya existido. Solo quiere decir que la ciencia es limitada en sus capacidades y no puede llegar a los fenómenos sobrenaturales. Nos dice
uno de los que participaron en estos estudios de la sábana santa en 1978, el doctor Habermas, en su libro Dictamen sobre la sábana de Cristo. Solo la resurrección física y literal de Jesús de Nazaret es con mucho la mejor explicación posible de ese cúmulo de hechos físicos, químicos, médicos e históricos. Aquí tratamos solo un pequeño punto de los estudios de la sábana santa. Pero hay todo un conjunto que todos convergen hacia un mismo punto, no divergen, sino todos convergen a un hecho fundamental en el momento en que se graba esa imagen, que es la de un cuerpo con características sobrenaturales inexplicables por la ciencia. Yo corregiría esta frase de Habermas, con todo respeto, ¿verdad? Me permitiría decir que es la única explicación posible. No es una explicación, no es la mejor explicación, es la única que tenemos. Fuera de este momento histórico de la resurrección de Cristo, en el que se produce una radiación de tipo desconocido, hay quien habla de radiaciones como del Big Bang y de cosas por el estilo. Eso no existió. Son energías que si hubieran existido, se hubieran destruido la sábana santa, porque son energías muy, muy elevadas. Lo que hubo en la sábana santa fue una radiación intensa, de baja energía y de un tiempo muy, muy limitado, muy brusco, que fue lo que grabó la imagen. Si hubiera sido más intenso, durado más, probablemente se habría chamuscado la tela. Pero solo dejó, digámoslo así, equivalente a una chamuscadora muy superficial, que es la que nos permite recuperar el cuerpo, la forma del cuerpo de Jesús de Nazaret. Pues bien, amigos, con esto vamos a terminar. Ya vemos cómo este estudio de la sábana santa nos permite remitirnos a la resurrección de Cristo. Las preguntas son, ¿qué nos puedes decir de la ortogonalidad de la imagen? Sobre la ortogonalidad les decía, es una característica porque la imagen del cuerpo que quedó en la tela no está deformada. Si la tela estaba cubriendo, todo el rostro de Jesús y hubiera salido la radiación en todas direcciones, la imagen se habría deformado. En el momento en que yo retiro la tela, entonces la imagen se deforma. Pero lo que vemos es que parece que la radiación brotó en forma ortogonal, de arriba hacia abajo exclusivamente, y por eso se conservó la proporción de la imagen del cuerpo. De otro modo, por eso se habla de una radiación ortogonal, no una radiación que brotó en todas direcciones, sino exclusivamente de arriba a abajo. Eso es una conclusión que se tiene del estudio de la imagen de la sábana santa. No es una idea a priori, sino una consecuencia del estudio de la imagen de la sábana santa. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo se podría expresar matemáticamente la relación entre la intensidad y la distancia? Bueno, sobre esa relación matemática entre la intensidad y la distancia, habría que ver los artículos publicados por los doctores Jackson y Jumper y el equipo que hizo este estudio. Es una relación empírica que ellos obtuvieron directamente y midiendo la distancia en el cuerpo y la tela, la intensidad de la imagen, hicieron en una gráfica poniendo según qué distancia, cuál era la intensidad. De todas las medidas que ellos obtuvieron una curva general y luego matemáticamente hicieron se puede obtener una fórmula matemática que nos da ya la relación directa entre distancia y cuerpo. Pero para conocerla exactamente, pues habría que ir directamente al estudio que hicieron los doctores Jackson y Jumper, que está publicado, seguramente se puede encontrar en la página electrónica de Barry Schwartz, www.sschraut.com, que tiene ahí muchos de los artículos científicos publicados, y ahí se puede estudiar directamente. Como es una relación empírica, no hay una fórmula directa, sino hay una fórmula que surge precisamente de la medida directa de las distancias y las intensidades.
Y si no hay más preguntas, agradezco a todos la asistencia. Es muy importante que la gente pueda vivir estos días de recogimiento de la Semana Santa, pero desde la perspectiva del documento histórico que tenemos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es la Sábana Santa. O sea, la Sábana Santa nos da este panorama como fondo en el cual se desarrolla el drama de la pasión y muerte de Cristo, y también la alegría inmensa de la resurrección, que nos permite este regalo, poder ir siguiendo, viviendo la Semana Santa hasta el Domingo de Resurrección y eventualmente al Domingo de la Misericordia. Pues esperamos que les haya interesado la conferencia, que les haya sido útil. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga y esperemos verlos nuevamente pronto.